Buenas tardes a los que estáis aquí con nosotros. Me encanta, como sois poquitos, respondéis buenas tardes. Qué bien, así feedback. Y a los que estáis en casa. Em, Bien, tenéis la suerte de poder presenciar el último minicurso de este curso. Eh, Ayer tuvimos el café Newman. ¿Cuántos fuisteis al café? Dos, vale, los demás no, bien. ¿Sabéis lo que es el café Newman? ¿Verdad? Bien, pues esta vez hemos hecho un pack muy pack, incluso físicamente, porque ha sido un día y seguido otro día con la misma profesora. Hemos tenido la suerte de que Victoria Hernández, profesora, coordinadora del grado de Humanidades y amiga nuestra, haya impartido el último café y el último minicurso sobre el tema de la muerte. ¿No? Adelante, adelante. Em, la idea del minicurso es que podamos profundizar un poquito más en lo que ayer Victoria nos impartió y nos dio, ¿no? La idea del minicurso es que no solamente nos provoque preguntas, sino que vayamos un poquito más ya a las respuestas, ¿no? A respuestas de preguntas existenciales, pero en un marco universitario. Es decir, que el método es me toca el corazón, me toca la cabeza, me toca la emoción, el sentimiento, pero lo lleno de fundamento, porque si no, no es universidad, es otra cosa. ¿Vale? Este es el objetivo que queremos de este rato. Eh, bueno, hemos tenido la suerte antes de empezar el minicurso de hablar sin café, pero de hacer una mini sobremesa y a mí la verdad es que me ha conmovido. No vais a tener la suerte de haber estado en eso. Hay cosas que suceden en la vida y se nos regalan, ¿verdad? Se nos ha regalado a Almudena y a mí que nos ha contado unas cosas preciosas. Solamente os puedo decir que Victoria, además de doctora en literatura, es doctora en la vida, según lo que nos ha contado. Entonces, aunque no lo vaya a contar, pero miradla con esa autoridad, porque los profesores no solamente tienen que saber mucho de las cosas, sino saber bien de lo que hablan, porque su vida se ha puesto en juego y porque tienen una experiencia que está a la altura del fundamento que dicen. Muchísimas gracias, Victoria, por estar hoy aquí y por cerrar nuestro curso Newman. Luego, todas las cosas, pasad, adelante. Eh, Todas las cosas que más concretas, más está Almudena Collado, que forma, y Aarón Cadarso. Aarón es que está a los mandos, como se dice en la radio, está a los mandos, entonces Aarón está con los de casa y Almudena os podrá ir contestando todas las cosas concretas. Cosas que no podamos contestaros ahora, pues nos escribís y las hacemos. Tenemos más o menos hasta las 4:30, ¿vale? Gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Rocío. Un placer. Pues bienvenidos a todos los que estáis en casa. Muchísimas gracias los que estáis aquí acompañándonos en este día de abril, terminando ya casi el curso académico, las clases, que además el esfuerzo enorme que muchos de vosotros tenéis que realizar para acompañarnos en este rato. Así que nada, con el mérito que tiene el que estéis aquí, de verdad mi agradecimiento más sincero. La verdad es que hablar de la muerte, ¿verdad? Es un poco tremendo, pero yo creo que queda muchísimo juego y sobre todo, como decíamos ayer, los que estuvisteis presentes en el café, no es un tema más, no es un issue, ¿no? Sobre el que verse algún tema del libro de inglés, como los hobbies o los viajes, ¿no? Sino que es algo que nos implica, que nos suscita un montón de preguntas, un montón de dudas y muchísima interrogante sobre qué hacemos aquí, por qué somos o por qué estamos concebidos como estamos concebidos y por qué en esta vida tan maravillosa o tan terrible en algunos casos se nos pone fecha de caducidad. Intentaremos a lo largo de esta hora y media larga que tenemos por delante, perdonad que no pueda quedarme hasta la hora canónica de las 5 de la tarde porque tengo luego otras cosas en el máster de Humanidades. Espero, decía, que en esta hora y media larga que tenemos por delante podamos satisfacer algunas de esas dudas y algunas de esas cuestiones que se suscitan. No soy teóloga, no soy filósofa, soy profesora de literatura y bueno, pues es cierto que, como decía Rocío, la vida me ha hecho en todos estos años vivir muy de cerca la muerte. He tenido experiencias familiares muy dolorosas en algunos momentos muy tempranos de mi vida
Y eso me ha hecho entender de qué forma la muerte es parte de la vida. No solamente es el final, no solamente es el límite, ahora como veremos a lo largo de este minicurso, sino que es una puerta que se abre y es sobre todo desde mi creencia, desde mi fe y desde mi experiencia, pues una esperanza, ¿de acuerdo? Una esperanza que se nos abre, que se nos dona, que se nos regala y quiero que, bueno, todas las dudas, todas las cuestiones que tengáis no se queden en saco roto ni en el tintero. Intentaré responder a lo que pueda, aunque habrá cuestiones que ni yo ni los grandes teólogos puedan resolveros. Bien, centrando un poco la estructura del curso y adelantando también, antes de que se me olvide, porque es bastante importante, también aquí ya me sale la vena de profesora, sé que algunos de vosotros tenéis que conseguir créditos de actividades formativas complementarias y aparte de la asistencia, que me imagino que está registrada por los canales reglamentarios, tenéis que entregar un trabajo, un trabajito que si no me equivoco está ya programado y subido en el aula virtual o en la web del Instituto Newman y que tendrá una fecha de entrega a tope y que requiere pues, una serie de requisitos. Tendréis que leer algunos de los textos que se os sugieren, ver algunos de los fragmentos de las películas que vamos a comentar, que los veremos aquí, y bueno, son películas además muy agradables de ver y bueno, son películas de niños, o por lo menos bajo esa clasificación o calificación están en las plataformas. Y tendréis que redactar a la luz de esos textos y de esas reflexiones que hagamos hoy un ensayo completo, un ensayo profundo, un ensayo en el que volquéis todas esas perspectivas que hemos, que hemos ido viendo a lo largo de estas horas, de estas 2 horas largas, 3 horas largas, completando el minicurso y el café, más las lecturas y lo que os lleve, ¿no? El tiempo que os lleve la visualización de las 2 películas. Una, ya no recuerdo si, bueno, son Coco y Soul, o sea, yo creo que son 2 películas muy gozosas de ver. ¿De qué forma veis todas estas cuestiones en el relato de vuestra vida? ¿De acuerdo? He hablado de la experiencia personal así muy de pasada, de forma transversal, pero estoy convencida de que muchos de los aquí presentes seguramente habréis tenido también situaciones y experiencias complejas o dolorosas, ¿no? Con relación a esto que estamos mencionando. Bueno, antes de nada quería hacer una pequeña síntesis de lo que vimos ayer, un repaso rápido, una reflexión sobre lo que se vio ayer en el café. Los que ya estuvisteis, pues nada, si refrescamos la memoria, los que no estuvisteis, contextualizamos un poco lo que ayer se comentó. Decía Rocío, y con muchísima razón, que estamos en el lugar idóneo, en el lugar ideal para hablar de este tema, ¿no? Estudiamos cualquier aspecto de la realidad aquí en esta casa, en la universidad, no solamente en esta, sino en todas las universidades, cualquier aspecto de la realidad. Y ayer comentábamos, y era quizá el hilo conductor de toda la exposición, que se habla muy poco de la muerte. Precisamente entonces, en este sitio en que nos hallamos, en esta Santa Casa, en la universidad, sería el foro idóneo para abordar cualquiera de estos temas, ¿no? Desde cualquier perspectiva posible, porque es un sitio privilegiado, ¿no? En el que todo lo humano se cuestiona y, cómo no, por tanto, yo creo que más humano que la muerte tenemos pocas realidades, ¿no? ¿Qué pasa, por tanto, con este asunto? Si además sabemos que es la única certeza, podemos tener un trabajo mejor o peor, podemos fundar una familia o no hacerlo, podemos vivir en este país o en otro cualquiera, no sabemos qué va a ocurrir con el futuro, la situación internacional es incierta. Bien, todas esas variables que entran en nuestro futuro, en nuestra perspectiva de futuro, son, como os decía, inciertas, pero la certeza de la muerte es palmaria y está presente, ¿no? En todas nuestras vidas. Entonces, vamos a darle por lo menos algo de nuestro tiempo, ¿no? Ayer comentábamos que las causas por las que no se habla de este tema muchas veces pueden ser, o así lo vi yo, estas 3, ¿no? Puede ser el miedo a la muerte, no me da mucho miedo hablar de esta cuestión, así que la evito, la eludo y no me meto, ¿no?
en esta situación tan incómoda. En otros casos no hablamos de la muerte quizá por prudencia. Muchas veces somos muy educados, no queremos meternos donde no nos llaman o no. Muchas veces incluso, no sé si os ha pasado. ¿Os ha pasado que ha fallecido el familiar de algún amigo vuestro y no sabéis qué escribir? ¿Le escribo? ¿Será mal educado por mi parte escribirle? ¿Qué le pongo? ¿Qué le digo? ¿Lo llamo? No, lo molestaré porque quizá no es el momento. Y muchas veces, en el fondo, es casi un autoengaño. Lo que pasa es que nos incomoda hablar de la muerte. No sé si a la persona en ese momento a la que tengamos que escribir, a nuestro ser querido al que tengamos que escribirle para manifestarle nuestras condolencias, para brindarles nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra oración, es grande, es pequeño, pero muchas veces no escribimos ese mensaje, no hacemos esa llamada más que por el otro, por nosotros mismos, por el embarazo que nos produce tener que afrontar esta cuestión tan espinosa, ¿no? Y realmente esto nos ocurre porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. O sea que la prudencia en este caso, ¿no?, puede ser otra de las razones o de las causas por las que no hablamos de la muerte. O puede ser por interés. Hay un interés claro de que no se hable de la muerte. Ayer en el debate que se suscitó después de la introducción al café, surgía la cuestión de una de las allí presentes decía que sí se hablaba de la muerte. Yo había comentado que no se hablaba de la muerte, que en las redes sociales no aparecía la muerte, que en los planes de estudios no se hablaba de la muerte, que en los podcasts no se hablaba de la muerte, es decir, que salvo en la ficción, es decir, en la literatura, en el cine, en las series, incluso en los videojuegos, no se hablaba de la muerte. Se hablaba muy poco de la muerte. Y esta alumna decía que sí se hablaba de la muerte, que muchísimo. Entonces yo luego reflexionando por la tarde en casa, yo decía, ¿estaré yo tan equivocada que realmente sí se habla de la muerte y es que yo no me entero, no lo oigo? Y llegué a la conclusión de que efectivamente no se habla de la muerte. No se habla de la muerte, pero no se habla de la muerte porque hemos intentado que la muerte desaparezca de nuestra vida y la ocultamos y le damos la espalda y la dejamos encapsulada en sitios totalmente artificiales, ¿no? En los que es todo muy aséptico. No sé si habéis visitado alguna vez un tanatorio. ¿Habéis ido alguna vez a un tanatorio? Bueno, pues los tanatorios, os digo, primicia, hace 40 años no existían los tanatorios. ¿Y qué pasaba con los muertos? ¿Dónde se velaba a los difuntos? En las casas. En las casas, la gente moría en las casas. Por supuesto que había gente que moría en los hospitales y todos los hospitales tenían una zona destinada a esos velatorios, sobre todo en las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Cuando realmente no había opción a trasladar al fallecido a la casa y velar el cuerpo en la casa. Pero pensad que hasta no hace tanto, en la primera mitad del siglo XX, la gente moría en casa. Y cuando la gente muere en casa, la familia, voy a utilizar un montón de palabras que a lo mejor han caído tan en desuso que ni siquiera entendéis su significado. Si no entendéis el significado de algo de lo que digo, por favor, preguntadme, ¿vale? Digo que hace 50 años, no hace tanto, la gente moría en casa y la gente se velaba en casa. Y los familiares tenían que amortajar, y esa palabra que suena tan terrible, ¿verdad? Amortajar significa lavar, preparar y vestir ese cadáver que ha pasado seguramente por una larga enfermedad, adecentarlo, ponerlo guapo, que muestre la mejor cara, para que todos los familiares y amigos, los deudos, que visiten durante esas 24 horas mínimo que se velaba el cuerpo en la casa, vayan a presentar los respetos al fallecido y, por supuestísimo, a la familia, a los que quedan en vida, ¿no?, que son los que realmente sufren la pérdida, ¿no? Y esto os podéis imaginar lo terrible que puede ser. Ahora en los tanatorios, muchas veces, si habéis asistido a alguno de los que habéis dicho que sí a un tanatorio, sabéis que el difunto está en una sala acristalada. En la mayoría de las ocasiones el ataúd está cerrado, pero en otras ocasiones está abierto. Muchísima gente ni siquiera se acerca al cristal a ver la cara del difunto.
le damos la espalda a la muerte, no queremos saber nada de la muerte. Si besáis alguna vez, esto que os digo es muy fuerte, ¿vale? Pero si alguna vez os acercáis a darle un beso a un difunto, notaréis que está frío. Está frío. Y ponéis cara de dolor, algunos incluso de asombro, pero bueno, esto puede ocurrir en vuestra vida, ¿no? Que queráis despediros con un beso en la frente de alguien muy querido que parte y es un cuerpo frío, la rigidez de la muerte. Y esto se ha olvidado y se le da la espalda. Y no solo a la muerte, sino también a la vejez, a la enfermedad, al sufrimiento, ¿de acuerdo? Cuando pensamos en la muerte y pensamos en los velatorios y pensamos en todo este ritual, ¿no?, que rodea la muerte del que os estoy hablando, nos viene a la cabeza sobre todo el imaginario americano, porque lo hemos visto en muchísimas películas, ¿no? Cómo son esos velatorios con el ataúd abierto, ¿no?, en una sala enmoquetada, llena de flores, en las que se realiza incluso ahí el funeral, ¿no? Y ese es el imaginario que nos remite a la muerte más cercano que tenemos o más próximo, porque sí, realmente le hemos dado la espalda a la muerte. No es que antes la gente se muriese más, la gente se ha muerto siempre, esto lo entendemos, pero es verdad que la esperanza de vida era mucho más pequeña, más corta, y morían muchísimos niños al nacer, incluso en su más tierna infancia, muchas madres morían dando a luz, muchos hombres en la guerra, o de enfermedades que ahora parecen imposibles, ¿no?, que produzcan la muerte, pues una gripe mal curada, un sarampión del que no existían vacunas, una apendicitis, ¿no?, que se resuelve ahora mismo con una cirugía sencilla, eran causa de muerte, ¿no? Y la mortandad era muy elevada y la gente estaba más acostumbrada a la muerte. La gente convivía con esto de una forma muchísimo más natural, ¿de acuerdo? Y ahora es cierto que todos estos motivos no nos pueden echar para atrás. Ayer mencioné de pasada que es curioso que la muerte haya desaparecido del imaginario colectivo y sea un tema tabú. En un momento histórico, decía ayer, en el que las leyes de los países occidentales, de los países del primer mundo, alientan, propician la muerte, ¿de acuerdo? Esto también es un tema del que tampoco apetece hablar mucho, pero es verdad que existe una ley del aborto que es cada vez más permisiva. Las fechas hasta las que se retrasa la posibilidad, ¿no?, de abortar a la criatura se acercan peligrosamente cada vez más a la fecha del parto. Y lo mismo ocurre con la ley que se aprobó el año pasado sobre la muerte digna, como llaman en el preámbulo de la ley, ¿no? Tenía apuntado por ahí. Es la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo, por si alguien está interesado en consultarla. Pone los pelos de punta lo que ahí se redacta, ¿no?, lo que ahí se escribe. Bien, estas son las cuestiones que ayer se plantearon. Decíamos que morir da miedo, poníamos el corte de esta película, de Soul, es el principio, el arranque, yo creo que todos la visteis, no sé cómo vamos de tiempo, quizá no da tiempo a verla ahora, pero os recomiendo, si no la visteis ayer, que veáis la película completa en casa y que veáis de qué forma el protagonista está aterrado ante la posibilidad de morir de forma tan inesperada. Él no lo tenía en sus planes, él no quería morir en ese momento, le venía fatal morirse ese día. Por fin había encontrado el sentido de su vida, por fin ese día iba a participar en un concierto de jazz sobre el que estaba totalmente emocionado, y intenta durante la hora y pico de metraje revertir la situación e intentar volver a la Tierra para consumar su proyecto, ¿no? Ahora veremos cómo continúa la película, porque sí que vamos a visionar algunos de los fragmentos más significativos de la película en relación con el hilo argumental de mi exposición. Pasamos, vale, porque da miedo la muerte. Esto ya lo hemos mencionado, es de mal gusto hablar de la muerte. Estaba en toda la introducción esta que os estaba haciendo, este recordatorio de los temas principales de ayer.
Bien, aquí empezaría ya la parte nueva, por así decirlo, ya que nos hemos metido en este ambiente tan mortal. Quería que refrescásemos la memoria sobre lo que ayer se habló. Es posible que algunos de los que estuvisteis ayer en el café hayáis reflexionado durante la tarde de ayer o la noche sobre algunas de las cuestiones que salieron. No os cortéis, id apuntando todas las preguntas que os vayan surgiendo, todos los elementos que queráis comentar, ¿de acuerdo? Y al final abriremos, por supuesto, el turno de preguntas y de debate y será muy interesante. Como veréis, enuncio poco en las diapositivas que he preparado y lo que hago más es interrogaros, ¿no? ¿Por qué no nos atrevemos a hablar de esto? ¿Por qué no atrevernos a hablar de esto? ¿Cuáles serían las principales cuestiones? ¿Por qué morimos? Es una buena respuesta. Porque vivimos, claro, o sea, ¿por qué morimos? Pues porque vivimos y ahora lo vamos a ver. De hecho, nos daremos cuenta y serán uno de mis 3 hilos argumentales sobre los que me apoyaré, que la muerte no es sin la vida, pero es que la vida yo creo que no es sin la muerte, ¿no? Perdería todo el sentido. Una de las chicas que intervino ayer en el Café Newman lo explicó muy bien. Muchas veces los profesores utilizamos palabras muy rimbombantes, muy complejas y la sencillez con la que en ocasiones enunciáis vosotros las verdades son fantásticas, ¿no? Y ella decía algo así, es que la vida es tan bella precisamente por eso, ¿no? Por lo efímero de su duración. Y si estuviésemos eternamente aquí, ¿os imagináis? Si nada fuese finito, si tuviésemos la eternidad completa por delante en esta tierra, quizá perdería la esencia, ¿no? Y perdería la belleza y perdería el candor, ¿no? Algunas de las etapas más maravillosas, ¿no? Por las que estáis pasando ahora. Imaginaos que la etapa universitaria fuera eterna. No. Mejor que se termine. Claro. Bueno, eso ya me lo diréis dentro de unos años, cuando estéis trabajando. Bueno, ¿por qué sufrimos? Esa sería otra pregunta, ¿no? Muy enlazada a la anterior. ¿Por qué morimos? Porque la muerte muchas veces se relaciona con el sufrimiento, aunque no tiene por qué ser siempre así. Ayer también quedó claro, ¿no? En este café. Porque enfermamos. La enfermedad muchas veces es la antesala de la muerte, ¿no? Y la enfermedad en muchas ocasiones conduce a la muerte. Y sobre todo, y quizá una de las que más de cerca toca en nuestro corazón, porque perdemos a los seres queridos, ¿no? La intervención de una profesora ayer en el café era sobre que la muerte quizá no me afecte tanto a mí, la mía propia, es decir, mi propia muerte no me afecte tanto a mí quizá, si hay algo después, genial, si no hay nada, pues se acabó. El problema es la muerte de mis seres queridos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que yo más amo en esta tierra cuando se va? Sobre todo, qué dolor tan grande, qué ausencia, qué vacío, ¿no? Y entonces yo creo que aquí tenemos que preguntarnos, hacía la pregunta el padre Florencio en el momento preciso, ¿no? Como un bombazo. ¿Y qué tiene que ver Dios en todo esto? Y si Dios existe, ¿cómo permite todo esto, ¿no? Entonces, bueno, seguid dándole vueltas al asunto porque ahora vamos a hacer un recorrido muy académico, muy universitario sobre todas estas cuestiones. Bien, yo pienso que ante todas esas preguntas que acabamos de ir lanzando, ¿por qué morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué perdemos a nuestros seres queridos? Tenemos que tomar una actitud, ¿no? Y tenemos que saber de qué forma afrontamos esto en nuestra vida. Yo no soy psicóloga tampoco, perdonadme que a lo mejor digo alguna incorrección clínica, pero realmente podemos tomar 3 actitudes ante toda esta cuestión y a lo mejor las 3 erróneas. Entonces, no podemos instalarnos en la negación. Hay mucha gente que se niega a morir. No, yo no me voy a morir, esto no va conmigo. Los jóvenes somos invencibles, ¿verdad? No pensamos nunca en nuestra propia muerte. Los jóvenes no enfermamos, los jóvenes no nos cansamos, los jóvenes no sufrimos. Y en cierto modo es verdad. Mirad, una persona muy cercana a mí es profesora en un aula hospitalaria. ¿Sabéis lo que es esto? Cuando en los grandes hospitales hay enfermos de larga duración, normalmente enfermos crónicos o enfermos críticos que tienen
que recibir tratamientos largos, pues, por ejemplo, enfermos de cáncer o así, y son jóvenes en edad escolar. Las autoridades educativas garantizan que estos alumnos reciban clases durante su estancia en el hospital. Y hay profesores que se dedican a dar clase a estos niños, ¿no? Entonces, esta persona que os digo muy cercana a mí, es profesora en un aula hospitalaria, concretamente en el Hospital de la Paz. ¿Os suena, no? Aquí en Madrid, un hospital muy grande al que vienen niños y adolescentes de toda España, y algunos de ellos pues pasan en el hospital varios meses o incluso un curso completo. Y ella les da clase y entonces los prepara pues, para los exámenes, para la selectividad, para lo que se requiera, ¿no? Hace poco nos escribió un mensaje para que rezásemos por una alumna suya, Belén, que acababa de fallecer con 17 años, ¿no? Además de una enfermedad larga, una enfermedad muy dolorosa como es el sarcoma, que sabéis que es un cáncer de huesos. Y yo me acordé muchísimo de Belén cuando leí aquello, no de ella porque no la llegué a conocer, pero pensé muchísimo en Belén, en todos sus sueños truncados, en todas sus esperanzas, ¿no? Pero sobre todo yo me acordaba de la madre de Belén, ¿no? Yo pensaba en esa mujer que habrá estado a los pies de la cama de su hija durante todos estos meses acompañándola y en su dolor, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se nos pueden presentar, ¿no?, en la vida y que nos pueden hacer cambiar el rumbo de nuestra vida son, al fin y al cabo, una encrucijada en la vida, ¿no? Y hay dos caminos, o tres, o muchos, multitud de ellos, pero yo pienso que esta madre, después de esa experiencia tan tremenda, tan dolorosa, tan brutal, ¿no?, puede dejar de vivir y decir, no, mi vida ya no tiene sentido, o puede plantearse, pues hay que seguir adelante porque seguramente tenga más hijos, porque tendrá un marido, tendrá una vida, ¿no?, que cumplir, como todos nosotros. Y como os decía, ¿no?, todos estos caminos que se nos abren en esas encrucijadas son opciones de vida. Entonces, estas opciones de vida no hace falta que nos pongamos en el límite de esa madre de Belén o del familiar de cualquier fallecido, ¿no? Pero podemos pensar, puedo negarme y pensar que esto no existe y por lo tanto vivir mi vida sin un sentido claro que me puede proporcionar esta muerte. Si seguimos con esa actitud, resultaríamos sobre todo tozudos, ¿no? Estaríamos engañándonos a nosotros mismos, estaríamos viviendo de una forma que no tiene sentido, ¿no? Y llenaríamos nuestra vida sobre todo de vacío, ¿no? Acumulación de experiencias, acumulación de recuerdos, vamos a fabricar recuerdos, ¿no?, como dicen ahora. La vida en sí misma es muy valiosa, la vida en sí misma es un regalo. Entonces, cuando ayer decíamos que habría que vivir cada minuto como si fuese el último, no nos referíamos a los excesos. Yo siempre he pensado que hay que hacer en cada momento lo que toca. Y lo que toca ahora es estar aquí tomando notas sobre la muerte, y lo que toca dentro de 3 horas es irnos a estudiar a la biblioteca. Perdón por recordaros este aspecto tan terrible. O lo que toca es madrugar por la mañana, o lo que toca es, si toca, como decía ayer nuestra compañera, ir a tomarnos unas cervezas a un yate. Cuando toque, pues tocará, ¿no? Y yo me imagino que la madre de Belén se levantará a la mañana siguiente. Ahora veremos un corte de la película de Soul muy relacionado con esto que os digo. Y tendrá que levantarse y tendrá que preparar el desayuno a los que ahí queden, ¿no? Y tendrá que seguir con su vida y tendrá que hacer lo que toque en cada momento. Así que, bueno, ante la negación absoluta seríamos solamente unos tozudos absurdos, casi como un animal de carga. No, yo sigo hacia adelante, me pongo las orejeras y no quiero mirar a mi alrededor porque lo niego toda la realidad, ¿no? Tampoco podemos instalarnos en el miedo. Tengo un miedo atroz a la muerte, por tanto no voy a vivir, porque si me comporto con un miedo que me paraliza, dejaré de vivir. Y como decíamos hace un rato, la vida es un regalo y hay que vivirla y hay que beberla, ¿no?, hasta el pozo. O podemos caer en el extremo contrario. Bueno, la vida que me espera después de la muerte es tan maravillosa, la vida que me espera después de la muerte va a ser tan gozosa, tan gloriosa, me va a proporcionar la felicidad plena,
que no merece la pena vivir este de aquí. Claro que no. Esa felicidad plena, ese gozo absoluto, ese regalo que nos proporciona la vida eterna, ha empezado ya. Estamos ya viviéndola. Así que hay que vivir, como os decía, la vida como un regalo que es, hay que vivir en el presente, hay que hacer lo que toca en cada momento y yo creo que sois muy maduros, muy maduras para entender, ¿no?, a lo que me refiero. Bien, centremos un poco más, vayamos aterrizando, vayamos centrando el foco quizá en el asunto más académico y más universitario para abordar estos temas. Hemos dicho que si bien en la vida cotidiana se ha desterrado la muerte y no se habla prácticamente de ella, sí se hace desde el mundo de la ficción, sí se habla desde la literatura. La literatura siempre ha servido precisamente para hablar de estas cuestiones quizá tan complejas, ¿no? Y la literatura nos muestra muchísimos ejemplos y muchísimos arquetipos, no solo de personajes, sino de acciones y de situaciones que nos posicionan ante un espejo, ¿no? Y haremos un recorrido muy rápido, no os voy a dar una clase de literatura, tranquilos, pero sí que la muerte ha sido tratada a lo largo de los diferentes momentos históricos en la literatura de formas muy distintas. En la antigüedad, hablamos de Grecia sobre todo, surge un género literario maravilloso que es la tragedia, en la que efectivamente, como os podéis imaginar, se habla de la muerte, ¿no? Los finales trágicos son desenlaces fatales en los que los protagonistas normalmente mueren. Tenemos que tener en cuenta que para los antiguos la muerte sí suponía un final abrupto y un final en muchísimos casos injusto, porque las maldiciones o los destinos fatales que pendían sobre las cabezas de los protagonistas de estas obras literarias, pero también estaba muy arraigado en la forma de entender el mundo de los antiguos, era que éramos juguetes en manos de los dioses, éramos juguetes en manos del destino. Éramos como hojas que arrastraba el viento, ¿no?, como dice Homero en la Ilíada. Por tanto, Aristóteles, que supongo que a todos os suena y habéis oído hablar de él, escribe en un tratado en el año 340 aproximadamente antes de Cristo, un tratado sobre poética que habla sobre la tragedia. Habla de que la tragedia sirve para purificar las pasiones, ¿no? Habla de la catarsis, la purificación de las pasiones a través de las acciones nobles y ejemplares de sus protagonistas. De dos formas, a través de la compasión y a través del terror o del horror, ¿no?, o el temor. Y en estas tragedias nos compadecemos de los que sufren, nos compadecemos de los que mueren con esas muertes injustas, muchas veces sobrevenidas por el desacato de sus ancestros, la ibris que mostraban algunos personajes orgullosos y que pretendían ser o asemejarse a los dioses, ¿no? Los dioses los castigaban, y no solo a ellos, sino a toda su estirpe. Con lo cual tenemos un montón de ejemplos de tragedias griegas, como puede ser Edipo, como puede ser Antígona, en la que sin haber cometido ninguna falta son maltratados por el destino y víctimas de muertes trágicas, ¿no?, y vidas trágicas. Bueno, más adelante, en la Edad Media, no solamente existen estos géneros literarios, pero sí son los más relacionados con la muerte. Surge un tipo de poema que podía ser representado que se denomina danza de la muerte. La danza de la muerte, un personaje alegórico representaba la muerte, normalmente vestido de esqueleto, como mencionábamos ayer, ¿no?, esta forma alegórica de representar a la muerte en la Edad Media, como ministra de Dios, pero también como igualadora. La muerte iguala a todos los hombres. Luego veremos a Jorge Manrique, no os vais a librar de Jorge Manrique. Y quizá lo veáis con otros ojos, ¿no?, con el optimismo que transmite en sus poemas. Este personaje de la muerte venía a visitar a todos y cada uno de los representantes del mundo, ¿no? Y visitaba al obispo, y visitaba al príncipe, y visitaba al sacristán, y visitaba al campesino, para llevárselo, porque finalmente la muerte nos toca a todos por igual, llama a la puerta de todos y cada uno. En la modernidad, es decir, en la etapa renacentista y en el barroco, en nuestro querido siglo de oro,
La muerte se ve en la literatura como algo irremediable, algo irremisible, ¿vale? A todos nos llega la muerte. Hay varios tópicos literarios, ¿no? Como el memento mori, recuerda que vas a morir, tempus fugit, el tiempo vuela, ¿no? Y todos ellos muy relacionados con el carpe diem que mencionábamos ayer. El carpe diem, que no hay que confundirlo con el vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. No, eso es otra cosa, ¿vale? El carpe diem hace referencia a lo que acabamos de explicar hace unos minutos, haz en cada momento lo que toca, ¿de acuerdo? Y si eres joven, pues haz las cosas propias de un joven, y cuando eres anciano, haz las cosas propias de un anciano, ¿no? Disfruta el momento, aprovecha el momento, es el carpe diem, ¿no? Ni más ni menos. Y esto los barrocos lo tenían clarísimo. Un día más, en realidad no es un día más, porque es un día menos. Morimos desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos empezamos a morir. Bien, pero a la vez la veían como liberadora, liberadora del sufrimiento, liberadora de las ataduras, liberadora de la enfermedad. ¿Y cómo se ve en la actualidad, en la posmodernidad, en esta sociedad y este momento histórico que nos ha tocado vivir, que vive de espaldas, ¿no? a lo que es propiamente humano en muchas cuestiones, como puede ser la espiritualidad, la trascendencia, lo invisible, en esta sociedad nuestra que solo se fía de lo que puede ser medido, pesado, mensurado, mirado a través del microscopio. Por supuesto, tiene también su repercusión en la literatura, y la muerte, en la mayoría de las ocasiones, en la literatura actual se ve como un absurdo. Vamos a hacer un pequeño recorrido ahora por algunos momentos de la literatura. No os voy a machacar demasiado, lo prometo, ¿no? Nos vamos a centrar en estas tres cuestiones. La muerte vista como algo absurdo, reflejado en la literatura, por supuesto. Veremos de qué forma la literatura actual nos muestra la muerte como algo sin sentido, o algo que viene mal, ¿no? Es que no me viene bien. Espera, que miro a mi agenda a ver si me viene bien morirme. Mira, la semana que viene me viene un poco mejor. Parece casi un chiste de Gila, ¿no? Cuando llama por teléfono. Sois muy jóvenes para saber quién es Gila, seguramente. ¿No? Vale. Un clásico, ¿no? Pero veremos también otro aspecto del que hemos hablado antes, reflejado en la literatura de forma magistral, por el cual la muerte no es sin la vida, o la vida no es sin la muerte, ¿no? Y sobre todo nos centraremos aquí en Jorge Manrique, en alguna selección de la obra magistral que compone tras la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo. Y también hablaremos de la muerte como límite, la muerte como fin, la muerte como principio o como cambio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Genial. Bueno, vamos a ver en primer lugar la muerte como absurdo, para que veáis qué contraste tan grande después cuando comprobéis los textos con lo que se escribía en la Edad Media, o si queréis releer algún soneto de Quevedo, ¿no? O algún soneto de Lope sobre estas cuestiones. Vamos a centrarnos en una obra que se titula Mañana en la batalla piensa en mí. Ese es el título de la novela, de Javier Marías. Es una novela del año 94, me parece. 1994. Y es una novela terrible. Javier Marías escribe muy bien, escribe como Los Ángeles, pero es hijo de su tiempo y es hijo del filósofo Julián Marías, y reflexiona muchísimo en sus novelas sobre la muerte. Muchísimo. Concretamente en esta novela, cuenta la historia del narrador en primera persona. Es un hombre joven, triunfador, que conoce a una chica y la corteja, y deciden al final ir a cenar a casa de la chica. O sea, tras varias conversaciones previas, la chica lo invita a cenar a su casa. La chica estaba divorciada, no, la chica estaba casada, pero su marido estaba de viaje y tenía un niño pequeño. Y después de la cena acuestan al niño y deciden pues darse unos besos, y bueno, pues en fin, la imaginación es libre. Y entonces ella empieza a encontrarse mal, empieza a encontrarse peor, y se muere. Y el protagonista, el narrador protagonista, reacciona de una forma
muy poco caballerosa, muy cobarde, porque se va y la deja muerta en la cama y deja al niño acostado en su camita. El niño tenía 3 años, me parece. Es una novela terrible. Luego se arrepiente de todo esto, le entran remordimientos, quería saber qué había pasado con el niño, qué situación había dejado ella, ¿no? a sus familiares y demás, y bueno, y a partir de ahí pues se desencadena una serie de acontecimientos. Pero vamos a leer unas reflexiones del propio narrador y de lo que piensa el narrador que pensaría ella cuando se estaba muriendo. ¿De acuerdo? Esos instantes previos a la muerte, y veréis qué absurdo todo, ¿no? Si no hay una trascendencia que nos sostenga detrás, ¿no? Si no hay una esperanza de la que hemos hablado previamente al principio de la charla. No sé si veis bien el texto. ¿Sí? Sí. Es que no se puede ampliar porque creo que no se puede ampliar porque es por la luz. Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Y yo lo leo despacio y yo creo que se va a poder seguir bien. Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias a los vivos y al que se muere, si tiene tiempo de darse cuenta. Les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas o aún peor la lana de una manta. Un resbalón en la ducha, la nuca y el pestillo echado del cuarto de baño. Un rayo que parte un árbol en una gran avenida, y ese árbol que al caer aplasta o siega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero. Morir en calcetines o en la peluquería con un gran babero, en un prostíbulo o en el dentista, o comiendo pescado y atravesado por una espina. Morir atragantado, como los niños cuya madre no está para meterles un dedo y salvarlos. Morir a medio afeitar, con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el fin de los tiempos, si nadie repara en ello y por piedad estética termina el trabajo, por no mencionar los momentos más innobles de la existencia, los más recónditos, de los que nunca se habla fuera de la adolescencia, porque fuera de ella no hay pretexto, aunque también hay quienes los airean por hacer una gracia que jamás tiene gracia. Fijaos, ¿no? Esa era una reflexión del narrador, y esto sería una reflexión que hace el narrador pensando en qué pensaría Marta, como se llama la protagonista que fallece mientras estaba agonizando, ¿no? No puedo dejar de existir mientras todas las otras cosas y las personas se quedan aquí y se quedan vivas, y en la pantalla otra historia prosigue su curso. Estaba la tele encendida, ¿no? Y había una película de fondo todo el rato, ¿no? No tiene sentido que mis faldas permanezcan vivas en esa silla si yo ya no voy a ponérmelas, o mis libros respirando en las estanterías si yo ya no voy a mirarlos, mis pendientes y collares y anillos esperando en su caja el turno que nunca les llegaría. Mi cepillo de dientes recién comprado esta misma tarde tendría que ir ya a la basura porque lo he estrenado. Y todos los pequeños objetos que uno va acumulando a lo largo de toda una vida irán a la basura uno a uno, o quizás se repartan y son infinitos. Es inconcebible lo que cada uno tiene para sí y lo que cabe dentro de una casa. Por eso nadie hace inventario de lo que posee, a menos que vaya a testar. Yo no he testado, no tengo mucho que dejar, ni he pensado nunca mucho en la muerte, que al parecer sí llega, y llega en un solo momento que lo tergiversa todo y que a todo afecta. Lo que era útil y formaba parte de la historia de alguien pasa en ese momento único a ser inútil y a carecer de historia. Ya nadie sabe por qué o cómo o cuándo fue comprado aquel cuadro o aquel vestido o quién me regaló ese broche. ¿De dónde o de quién procede ese bolso o ese pañuelo? ¿Qué viaje o qué ausencia lo trajo? No es solo que en un momento desaparezca la minúscula historia de los objetos, sino también cuanto yo conozco y he aprendido, y también mis recuerdos y lo que he visto. Mis recuerdos que, al igual que tantas de mis pertenencias, me sirven tan solo a mí y se hacen inútiles si yo me muero. No solo desaparece
quién soy, sino quién he sido. No solo yo, pobre Marta, sino mi memoria entera. Un tejido discontinuo y siempre inacabado y cambiante y estampado de sietes y a la vez fabricado con tanta paciencia y tan extremo cuidado, oscilante y variable como mis faldas tornasoladas y frágil como mis blusas de seda que enseguida se rasgan. Y es raro que todo esto sea un momento. ¿Por qué ese momento y no otro? ¿Por qué no el anterior ni el siguiente? ¿Por qué este día, este mes, esta semana, un martes de enero o un domingo de septiembre? Antipáticos meses y días que uno no elige. ¿Qué es lo que decide que se pare lo que estuvo en marcha sin que la voluntad intervenga? ¿O acaso sí interviene al hacerse a un lado? ¿Acaso es la voluntad lo que de pronto se cansa y al retirarse nos trae la muerte? No querer ya querer, ni querer nada, ni siquiera curarse, ni siquiera salir de la enfermedad y el dolor en los que se encuentra cobijo a falta de todo lo demás que ellos mismos van expulsando o quizá usurpando. Porque mientras están ahí es aún no, y se puede seguir pensando, y uno se puede seguir despidiendo. Adiós risas y adiós agravios, no os veré más, ni me veréis vosotros, y adiós ardor, adiós recuerdos. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Ese texto. Bueno, vamos a destensar un poco con este fragmento de esta película, ¿vale? Atentos. ¿Qué es eso? Bueno, es un ejemplo muy claro de que muchas veces, ¿no? Estamos viviendo nuestra vida sin sentido y de repente somos conscientes, es una forma muy, muy graciosa, ¿no?, de expresarlo. Tampoco hace falta tirarle el ordenador a nadie, por favor. No. ¿Qué es eso? Perdón. Así. Bien, esta forma absurda, ¿no? Decía, yo creo que este fragmento de la película plasma muy bien, ¿no?, todo esto de lo que hemos estado hablando. Y qué forma, ¿no?, de replantearse el momento adecuado. Nunca es el momento adecuado y para morir, ¿no?, como leíamos en el texto anterior, ¿no?, en el pensamiento de Marta. Y realmente, si nunca es el momento adecuado para morir, y puede ser hoy o puede ser mañana, que esperemos que no, que Dios no lo quiera, vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Vamos a plantearnos por qué es tan vital aprovechar, ¿no?, como decíamos, beber hasta el último sorbo. Bien, el otro aspecto, y voy a intentar ir más deprisa porque se nos echa el tiempo encima y no me quiero dejar fuera nada de las cosas tan chulas que hemos preparado. El otro gran hilo argumental, hemos dicho primero que se podía considerar como un absurdo, ¿no?, considerar la muerte como algo absurdo y por tanto, por contagio, así también la vida. Tenemos que intentar entender todo lo contrario, que la muerte es una causa de la vida. Si no estamos vivos no nos morimos, eso también está claro. Pero efectivamente no es sin la vida. O sea, la muerte no es sin la vida, pero la vida tiene sentido en todo caso porque precisamente tiene un final. Vamos a ver un texto, unos cuantos textos de esta idea tan clara a través de Jorge Manrique, ¿no?, este autor del siglo XV, que muere también muy joven. Era un poeta guerrero y sirvió a la causa de Isabel de Castilla, nuestra Isabel la Católica, y luchó hasta el último momento de su vida por esa causa. Como os decía, murió joven, pero previamente había escrito esta joya de la literatura medieval, esta joya de la poesía universal, que aún hoy sigue siendo de total actualidad, ¿no? Hay una selección, sabéis que es una colección de 40 coplas y he seleccionado unas cuantas, ¿vale?, para que vayamos viendo algunos detalles estelares. Yo siempre digo a los alumnos que esta es una de las obras más optimistas, ¿no?, que se escriben sobre la muerte. La visión optimista sobre la muerte, porque abre, ¿no?, esa esperanza, sería el inicio, sería la puerta de cambio, ese cambio hacia esa otra vida mejor. Incluso Jorge Manrique hace claramente la distinción entre la vida terrenal, la vida eterna y otra vida de la que hablaremos, no sé si es en la copla 20 y algo, que es la tercera vida, que es la vida de la fama. Es decir, el recuerdo que dejamos a los que aquí quedan, ¿no?, que ayer también mencionamos en el café. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor.
como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Os suena, no? Todo esto os hace revivir momentos de la infancia. Bueno, la tercera copla habla de este poder igualador de la muerte, del que hablábamos antes, ¿no? Como era considerada en la Edad Media y en estas obras que os he comentado de las danzas de la muerte. Nuestras vidas son los ríos, vita flumen, ¿no? Además es una metáfora muy bonita y que responde de forma muy clara, ¿no?, a la visión que tenemos de linealidad, ¿no?, de nuestra temporalidad en la Tierra. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales, los que viven por las manos y los ricos. Quinta, mirad qué bonita. Homo viator, el hombre en camino, ¿no? El peregrino buscando al final el lugar donde reposar tras la peregrinación, ¿no? Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Había un anuncio de Nike que decía: ya descansarás cuando te mueras. No sé si... La copla número 7 dice: ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos. En esta copla, Jorge Manrique intenta fijar la atención sobre las cuestiones a las que damos mucho valor mientras vivimos, ¿no? Poder, las posesiones, la fuerza, la belleza, que son posesiones o bienes efímeros, ¿no? Y que de nada nos servirán cuando muramos. Y pienso en las tumbas de los faraones, ¿no?, que los enterraban con todas las posesiones y con carros incluso para que viajasen y con mucha comida y ropa para que se fueran cambiando, ¿no?, allá en su otra vida. Y qué concepción tan distinta, ¿no?, la que tiene Jorge Manrique. Nos vamos sin nada, ¿no? Venimos a la Tierra sin nada, venimos a esta vida sin nada y nos vamos absolutamente sin nada, sobre todo con esos bienes que perseguimos y intentamos poseer, y muchas veces pasamos la vida corriendo tras ellos, ¿no? Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que miramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallece. Bien, si os dais cuenta, hemos dado un salto, pasamos a la copla 33, de repente hay un ciclo del Ubisunt, ¿no?, donde están estos grandes hombres que en la historia han sido pues muertos, ¿no?, todos muertos. Y en la copla 33, que es ya el tramo final, cuando empieza a elaborar, ¿no?, la loa a su padre, ¿no?, a sus virtudes y a todos los logros que consiguió, habla de su padre, ¿no? Y dice así: después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Y en la siguiente copla continúa con la anterior y lo que aparece aquí es el diálogo de la muerte, ¿no?, con su padre. Entonces vino la muerte a llamar a su puerta diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Las palabras de la muerte. Y sigue diciendo: no se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. La fama es lo que dejamos, ¿no?, el recuerdo de los corazones de los que nos han querido. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. Y sigue diciendo la muerte: el vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida delectable donde moran los pecados infernales, mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros. Los caballeros famosos, como era el caso del padre de don Manrique en este contexto histórico de la Reconquista,
los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos, y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que esta otra vida tercera ganaréis. Bueno, y ahí termina la intervención de la muerte. Vamos a ver otro corte de la película Soul, de por qué la vida tiene sentido si está en relación con la muerte, si sabemos que hay que vivirla hasta el último trago. Bueno, eso no son propósitos, eso simplemente es vivir, ¿no? Y recuerda, pues, desde que era muy chiquitín, cuando lo bañaba su madre, recuerda los fuegos artificiales, recuerda estar acompañado de su padre, recuerda momentos en los que daba clase y veía la luz, ¿no?, de ilusión en alguno de sus alumnos, y eso es vivir, ¿no? Y ¿veis? No hace falta llegar a momentos extremos, ¿no? El agua del mar que te moja los pies, ¿no? La primera ola de cuando llegas al mar, ¿no? Estos pequeños momentos, estos regalos que nos da la vida, eso es vivir, ¿no? Y no serían, yo creo, tan magníficos porque parecen insignificantes si no supiésemos que son únicos en el tiempo, ¿no? En ese discurrir de nuestro peregrinar, ¿no?, del Homo Viator. Quería poner esta escena que viene a continuación, no es de la misma película, es de Coco. Coco supongo que sí os suena, ¿la habéis visto? Ayer mencionábamos también, ¿no?, esta noche de difuntos, cómo celebran en México a sus familiares fallecidos y cómo lo recuerdan. Y bueno, por una serie de cuestiones que ocurren de la aventura, ¿no?, de la película, la peripecia, Coco termina en ese mundo de los muertos. Coco es un niño que está vivo. No, Coco no es el niño, Coco es la abuela, perdón, la bisabuela. El niño se llama Miguel. Y Miguel aparece en el mundo de los muertos y se encuentra con uno de los que está allí muertos, que no puede visitar a sus familiares aquí vivos porque nadie se acuerda de él. Entonces, bueno, ocurren una serie de peripecias y ambos van a visitar a este que veis aquí, del que ya nadie se acuerda. Ninguno de los vivos se acuerda, ¿no? Y pasa una cosa ahora que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer de la fama en Jorge Manrique, esa vida de la fama, ese recuerdo, esa memoria que queda en los corazones de los que nos han conocido y que tiene que ver también con lo que decía Javier Marías, ¿no?, en la intervención de Marta, todas las pequeñas cosas, las pequeñas historias de los objetos, mis recuerdos, donde quedan, pues aquí, ¿no? Quedan en los que nos sobreviven. Y yo creo que es una escena muy bonita y muy traída al hilo de lo que estamos hablando. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se puede subir un poquito?
No, vídeo, no se puede es que subir el más. vídeo como tal, se me ocurre. Sí, sí, sí. Creo que sería... Ah, lo que pasa es que tienes que pasar sí o sí rápidamente. Gracias. Perdón, ¿eh? Aparentemente no se puede oír más alto. Ujú. Ahora se oye mejor. Gracias, Aarón. Ahora sí se oye. Oye, ¿qué le pasó? Ya fue olvidable. Si no queda nadie que te recuerde en el mundo de los vivos, desapareces de este mundo. Te dicen la muerte final. ¿Y dónde está ahora? Nadie lo sabe. Pero acaba de conocerme. Cuando yo vuelva, nunca lo olvidaré. No, esto no funciona así, chamaco. Nuestra memoria solo se puede transmitir por los que nos conocieron en vida, en las historias que cuentan sobre nosotros. Pero no hay nadie con vida que pueda contar las historias de Chicha. Nos pasa a todos al final. Véndela, Crucito. Tienes un concurso que ganar. Bueno, es una escena muy oscura y no se ha apreciado, yo creo, bien, pero hablaba sobre qué ocurre cuando ya nadie recuerda ninguna de nuestras historias. Es otro tipo de muerte, ¿no? Sería la muerte a esa vida de la que hablaba Jorge Manrique y de la que también hablaban los antiguos, ¿no? El permanecer en los poemas. Es una forma de decir, ¿no? Que permanecemos en el corazón de los que nos han amado. Y por último, tenemos que considerar la muerte como límite, y hablábamos de principio o de fin o de cambio, y he creído muy conveniente traer aquí a este momento estelar. Vamos, de hecho he aceptado el minicurso y el café y todo para poder leeros este poema que os voy a leer aquí. Es la excusa perfecta, ¿no? Yo quería leer este poema en algún momento, este curso, y dije, venga, pues vamos a organizar un café de la muerte para poder leer este poema. Supongo que conocéis a Miguel Hernández, es un poeta español de principio del siglo XX, fallece muy joven y entre otras genialidades escribió un poema a un amigo suyo que acababa de morir, a Ramón Sige, y escribe esta elegía. La elegía sabéis que es un canto mortuorio, un canto fúnebre, y se la escribe a su amado amigo del alma, ¿no? Que dice así: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. ¿Se ve bien? Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor, que por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto unas tormentas de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, qué chula, ¿eh? Y por último, vamos a ver este otro fragmento. En este sentido, si la vida tiene sentido es porque hay una muerte, y volvemos a utilizar un fragmentito de la película que estamos revisando, Soul, concretamente en el que nos vamos a dar cuenta de una cosa muy, muy cierta, ¿no? En este corte que acabamos de ver tiene una revelación. Es la escena justo anterior a la que hemos visto después, de cuando llega a su casa y empieza a tocar el piano, ¿no? Y en esta revelación se confirma algo que ya habíamos estado adivinando a lo largo de toda la película, y yo creo que también he ido yo interesadamente conduciendo en la charla de hoy sobre algo que mencionábamos al principio, ¿no? La vida es un regalo y cada uno de los minutos que se nos conceden hay que vivirlos plenamente. Y tienen sentido en tanto que son irrepetibles por esa caducidad, ¿no? que tiene la etapa de la vida, ¿no? Como los yogures. Y no solamente eso, sino que todo lo más alejado de lo que se planteaba ayer en el café. Entonces, si tenemos que vivir cada minuto como el último, entonces tenemos que vivir al límite y gozar y disfrutar. No. Hay que hacer lo que toca. Y después del éxito absoluto, por lo que lleva luchando toda su vida, y no solamente toda su vida, sino durante toda la película para volver a la Tierra y poder tocar en ese concierto, Dorothea Williams, que es la estrella que se despide de él en la puerta del club cuando ya se marchan a casa después del éxito rotundo de su actuación, le dice: ¿y mañana qué? Pues mañana otra vez. Mañana otra vez. Por eso es esto lo que decíamos, ¿no? El carpe diem es hacer lo que toca en cada momento, y en este momento toca levantarse por la mañana y otra vez prepararse para el concierto y volver a tocar. Y le cuenta esa anécdota, ¿no? El pez pequeño que se encuentra al pez grande. ¿Dónde está el océano? No, esto es el océano. No, esto es solo agua. No, esto es el océano. Esta es la vida, ¿no? No esperéis grandes explosiones ni grandes escenas de película de Hollywood, ¿no? La vida muchas veces se compone de fragmentos pequeñitos, de momentos como este, ¿no? Como hoy, pues una clase más y un viaje más en metro, cuando se monta en el metro, ¿no? Y se da cuenta, pues esto es la vida, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué hay después? Si realmente muchos pensarán, ¿y esto es todo, viajar en metro todas las mañanas? Pues no, claro que no. Es todo ese regalo que vemos en la escena que vendría a continuación en la película y que hemos visto nosotros previamente, ¿no? Esos momentos, esos regalos magníficos, el poder compartir con nuestros seres queridos toda una vida, ¿no? La esperanza de un amor, la alegría de un trabajo, la ilusión de una nota merecida, la compañía y el café de mi hermano mayor, ¿no? Estos momentos tan significativos y aparentemente tan insignificantes son los que dotan de esa grandeza, ¿no? y de esa absoluta unicidad, ¿no? Y rareza a cada uno de esos momentos tan cotidianos que conforman nuestra vida. Y mirad, ya terminamos con esto. Es inmortal el alma. Es un texto precioso
que leí hace muchos años. No sé si os suena quién es Pascal. Pascal era un matemático francés, un pensador del siglo XVIII, que murió muy joven, era una mente preclara, privilegiadísima, con un libro viejo de su padre. Llegó antes, me parece que leía el dato, igual no es exacto, pero a los 14 años había resuelto prácticamente todo el sistema euclídeo de cabeza, ¿no? Y bueno, una mente preclara, como os digo, una barbaridad, que se preguntaba a lo largo de su vida, de su corta vida, muchísimo sobre cuestiones como la vida, la muerte, la existencia de Dios, y escribe algo desde un punto de vista muy racional, muy de un matemático previa a la Ilustración, pero cargado de sentido y de prudencia y de claridad, ¿no? Y dice lo siguiente, o sea, él se está preguntando si existe Dios, si hay una vida después de la muerte, si se nos promete realmente una vida de gozo, si realmente el alma es inmortal, y escribe esto, ¿no? Sí, pero hay que apostar. Esto no es voluntario. Estáis embarcados. ¿Por cuál os decidiréis? Pues veamos. Puesto que hay que elegir, veamos qué es lo que nos interesa menos. Tenéis dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer, vuestra razón y vuestra voluntad, vuestro conocimiento y vuestra felicidad. Y vuestra naturaleza tiene dos cosas de que huir, el error y la miseria. Es decir, si yo tengo que apostar sobre si hay una vida después de la muerte o no, si yo tengo que apostar por la inmortalidad del alma y lo único que se me pide a cambio es creer, voy a creer. El mal menor en este caso, lo que más me interesa es creer. Si realmente no hay nada después de la vida, nada perderé. Pero, ¿y si realmente gano la apuesta? La ganancia es total y absoluta. Parece un razonamiento muy simple, muy infantil incluso, pero a veces un razonamiento tan sencillo en el que no hemos caído nos puede dar luz y nos puede dar la pista, ¿no? Y sigue diciendo, he aquí un punto resuelto, pero vuestra felicidad, pesemos la ganancia y la pérdida, tomando como cruz que Dios existe. Estimemos estos dos casos. Si ganáis, ganáis todo. Si perdéis, no perdéis nada. Optad, pues, porque exista sin vacilar. Qué grande, ¿no? Y ahora sí, final, desenlace de nuestra película, de nuestro querido personaje. ¿Os acordáis que empezaba así, de forma muy parecida, pero él corriendo hacia atrás por la pasarela intentando escapar? ¿Joe Gardner? Sí. ¿Tienes un momento? Estos son los Creo guardianes. que hablo por todos los Jerrys al darte las gracias. ¿Por qué? Nos dedicamos a servir de inspiración, pero no es habitual que nos sintamos inspirados. Ah, ¿de verdad? Así que hemos decidido darte otra oportunidad. Y espero que en adelante mires por dónde vas. Pero, ¿qué pasa con Terry? Hemos apañado lo de Terry. Terry es el que llevaba la cuenta de las almas que se habían muerto. ¡Qué raro! Terry! ¿Qué es eso de ahí? ¡Corre! ¡Mira! ¿De qué estás hablando? Oh, de nada, ¿decías? ¿Estabas diciendo algo? No me acuerdo. Da igual. ¿Y bien? Muchísimas gracias. Hasta aquí. Bueno, hemos entrado al final en tiempo. Bien. Por los pelos. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 5 minutillos para preguntas porque hemos empezado con un poco de retraso y es justo, ¿no?, que concedamos estos 5 minutos de tiempo. Cuestiones, me imagino que habrá muchísimas. Muchas. Sí. Hola,
Bueno, yo estuve ayer y me quedé con las ganas de preguntarte una cosa. Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo a la muerte, o sea, es algo que me estresa muchísimo, pero tengo una pregunta que ¿es mejor ser consciente de que te vas a morir o vivir en la ignorancia? Porque muchas veces en tu día a día no piensas en ello. Si estás con una enfermedad o si tienes algún pariente que se está muriendo, sí que lo piensas, pero, o sea, para mí, yo no podría estar pensando en la muerte todos los días porque eso no es vivir. Ya está. Claro, son las actitudes, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no? El miedo o ese peso continuo de... Claro, yo pienso que efectivamente no puedes vivir atemorizada, no tiene sentido, ni tú ni nadie, ni yo misma. Sí tenemos que pensar de vez en cuando cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y si pensamos y tenemos fe, plantearnos entonces muchas de las cuestiones de cómo vivimos, ¿no? Y de nuestro día a día, de nuestro minuto actual, no para vivir con ese miedo a morir, no para estar pensando continuamente que me estoy muriendo, sino sobre todo para pensar y reflexionar en cómo vivo. Pero también ahí es otra cosa que ayer comentaba mucho, lo de aprovechar tu día cada día, pero sinceramente yo tengo días que digo, pues que puede ser otro cualquiera. O sea que Claro, yo entiendo que tengo mucha suerte de, incluso solo por el hecho de poder andar, pero no todos los días van a ser espectaculares y no todos los días vas a aprovecharlo al máximo. Entonces, es que es es que algo no, imposible. es que no tienen que ser espectaculares todos tus días. Es que es lo que intentábamos decir, ¿no? Cada día toca lo que toca y cada día corresponde para vivir bien. Hacer lo que toca y habrá días en los que, oye, uno se encuentre fatal y le duela la cabeza o no le duela nada, pero simplemente no le apetece cruzarse con nadie y contesta con un gruñido incluso a sus seres más queridos. Pero claro, pero es que somos humanos, es que somos tan imperfectos y somos tan débiles y somos tan barro en muchas situaciones que eso no nos tiene que atormentar. O sea, no podemos vivir cada día de nuestra vida como si fuera el final estelar de una gran actuación. Olvídate, lo hemos visto en la peli, ¿no? De forma muy, muy simple, pero efectivamente no todos los días vas a triunfar en el teatro. Habrá días en los que simplemente viajes en metro, ¿no? Como la escena esa tan contrastada que venía a continuación. No sé si por ahí te quieren contestar, que yo creo que sí, es réplica, ¿no? Que al hilo de lo que has dicho, creo que luego, a su vez, esos momentos cotidianos son los que hacen... No, espera, no sé qué iba a decir, me he bloqueado. Me he bloqueado, lo siento. Sí, a lo mejor esos momentos cotidianos son los que hacen que todo cobre sentido, ¿no? Y que la vida sea significativa y los que sostienen quizá esos momentos realmente grandes y luminosos. Si todos los momentos de la vida fueran luminosos, ninguno lo sería. Claro. ¿Por qué nos encantan las vacaciones? Claro. Y luego, a su vez, los malos hacen que valoremos los cotidianos. Entonces, está como... Sí, bueno, Exacto. o sea, yo ayer dije que la muerte da sentido a la vida y eso es verdad. Fuiste tú, efectivamente. Qué grande, qué buena respuesta. Pues es eso, es que tienes la respuesta. Efectivamente, los momentos gloriosos son tan gloriosos porque hay momentos cotidianos que los hacen gloriosos. Si siempre estuviésemos de vacaciones, tumbados en una hamaca en una playa paradisíaca, ¿no? Perderías la gracia, realmente. Bueno, no sé, sí. Y efectivamente estos días grises aparentemente normales son los que echamos de menos cuando se nos ha roto la pierna y tenemos que ir con las muletas arrastrándonos hasta el metro. No sé si me explico. O sea, esto es un poco de confórmate con lo que tienes, que podía ser peor. Hombre, no, es una forma muy simple de verlo, ¿no? Pero yo creo que todo momento, incluso el más gris, tiene sentido, ¿no? En el conjunto completo de la vida. Yo tenía otra pregunta, Sí, es nada, un sí. cortito, que es en plan de que has estado hablando sobre la percepción de la muerte a través de la historia y que ahora lo tomamos como algo absurdo, como algo que, bueno, absurdo, no No, la pensabas en ello. literatura, decía que la Sí, bueno, la literatura considera, literatura, sí, y tenía una pregunta si crees que en las siguientes generaciones se cambiará esa percepción de la muerte. seguramente sí, seguramente sí. Fijaos, hubo un congreso el curso pasado aquí en la universidad, no sé si os sonará, que era el congreso que se celebra todos los años de Razón Abierta, y el año pasado hablaba sobre el transhumanismo. No sé si os suena o... Bueno.
En esas conferencias, en esas ponencias, vinieron grandes expertos de todo el mundo y se nos hablaba de esta nueva ideología, de esta nueva concepción de la forma en que la ciencia en un futuro a medio o largo plazo puede cambiar por completo nuestras vidas, y se está hablando ya ahora mismo en estatus científicos, en círculos científicos, de forma totalmente especulativa de momento, pero cada vez más aplicada, lamentablemente, también en otros, de la inmortalidad del ser humano, o por lo visto, o por lo menos de una esperanza de vida exponencialmente más alta que la actual. ¿De acuerdo? O incluso de cuestiones tan increíbles que parecen ciencia ficción, como son descargar nuestros recuerdos. Bueno, hemos visto películas seguramente de ciencia ficción que tratan de esto, ¿no? Descargar nuestros recuerdos, creo que hay una serie que se titula Black Mirror, pero hay otra que se titula Upload, que creo que también va por ahí los tiros, y Black Mirror tiene un capítulo que yo creo que trata de esto, ¿no? De qué forma nuestros recuerdos, todo esto que pensábamos que se iba a perder, se descargan en una nube que se... Pues estas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo considerarán las próximas generaciones la muerte? Pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que ni me atrevo a pensarlo, pero normalmente la literatura no deja de ser reflejo de la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Y el autor que escribe una obra, al fin y al cabo, es un hombre que vive en un tiempo y en un lugar concretos y determinados, ¿no? Y lo que escribe muchas veces no es ni más ni menos que el reflejo de la percepción del mundo que tiene el mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos. Más cosas. ¿Nada? Si os da cosa, pues nada. No sé si en casa tienen alguna pregunta. Está todo el mundo tranquilo, me parece muy bien. Te ha tocado al final a ti quedarte con el micrófono. Sí, bueno, pero yo no tengo nada. Si quieres cantar algo o... No, sí, Bueno, me voy a atrever. Venga. El micrófono, que me da vergüenza. Venga, atrévete. Si nos oímos todos. se me oye igual. No, quizá por los de casa. Vale. Bueno, pues el autor de la novela, el de Mañana en la batalla piensa en mí, hay una frase que ha dicho: nunca es un momento adecuado para morir, ¿no? Entonces, o sea, yo como nota he añadido a esto, pues si nunca es un momento adecuado para morir, siempre es un momento adecuado para vivir. Y es un poco lo que hemos hablado, ¿no? De, pues, siempre es un momento, aunque esté a ir en el metro. Exacto. Y... Exacto. Pues de verdad que, bueno, me alegro muchísimo de que las reflexiones, aunque sean pocas las que hayáis compartido, también sé que sois prudentes y educados porque sabéis que me tengo que marchar, que las reflexiones, como decía, y las cuestiones que han surgido sean tan esperanzadoras y tan optimistas. Y la verdad que es el propósito final, ¿no? Yo creo, de este curso, de este minicurso, de este café, y sobre todo que os planteéis... ¿qué hago con mi vida? ¿De qué forma quiero vivirla? ¿Tiene sentido vivir la vida que estoy viviendo como la estoy viviendo? ¿O tengo que tirar el ordenador de mi mesa y de la mesa de al lado ya que me pilla de paso? Y vuelvo a lanzar la pregunta que lanzó ayer el padre Florencio: ¿y qué pinta Dios en todo esto, ¿no? ¿Y qué cabida tiene y por qué, no? Y ver, y alguien lo dijo ayer, y no sé si fuiste tú quizá también, que la muerte no era algo malo. Alguien dijo, ¿no? Eras tú, es que me encantó. Es que la muerte no es algo malo, es que estamos hablando de la muerte como algo malo, pero la muerte no es algo malo. La muerte en muchos casos es liberación, es límite, es final, ¿no? De un sufrimiento, pero a la vez es el comienzo, yo creo, del gozo con mayúscula, ¿no? Con G grande, 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 como decía Tolkien. Y yo creo que esa tiene que ser la idea con la que intentemos, por lo menos, o con la pregunta o con la gran interrogación con la que salgamos de aquí. Y bueno, nada más, reitero mi agradecimiento, ha sido un verdadero placer y de verdad un honor poder acompañaros en este rato, esta tarde tan chula. Y ahora pues yo creo que toca seguir viviendo, seguir estudiando, ¿no? Y volver a las clases y volver a nuestra vida cotidiana y a lo que toca hacer ahora. Así que nada, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien a todos en los exámenes. Y hasta pronto.